¿Alguien podría identificar alguna de estas fuerzas, nombrarlas? ¿Alguna de estas 6 fuerzas distintas que están aquí, que tienen un nombre propio? O digamos, fuerzas que están ejemplificadas, modeladas con estos esquemas o animaciones. ¿Alguna de ellas? Mauricio dice empuje, fricción. ¿Cuál sería el empuje, Mauricio? O algún compañero o compañera que quiera aclararnos eso. El ¿Cuál es que la fuerza? el empuje es el que mantiene a flote el barco. Perfecto, muy bien. La La fuerza de fricción, empuje, ¿ya? fricción, por ejemplo, en el hielo, que hay mucho menos fricción. De acuerdo, el caso del personaje que está resbalándose en el hielo, ¿cierto? Donde hay mucha menos fricción entre sus zapatos y el pavimento, y por lo tanto no se puede poner de pie. Gracias, gracias Mauricio. El empuje entonces, la fuerza de empuje, es la fuerza que en este caso aplica un líquido y que mantiene a flote a un objeto, en este caso al barco. Es una fuerza de acción por contacto, porque las moléculas del líquido, en este caso el agua, están en contacto con la superficie del objeto, con la superficie del barco. Es una fuerza de acción por contacto. Pero fíjense que hay una relación. Está el agua, por una parte, como un objeto, y está el barco como el otro objeto. El empuje aparece como una relación entre estos dos objetos. Y la fricción es el otro ejemplo que mencionaba Mauricio, que está más, digamos, representado por el personaje que no se puede poner de pie, pero a decir verdad, la fricción es un fenómeno transversal, en el sentido que va a estar presente en muchas de estas situaciones. En el caso del hielo o del pavimento resbaladizo, lo que vemos en realidad es la ausencia de fricción. La fricción no es otra cosa que la fuerza por contacto que se da entre superficies que están justamente resbalando una sobre la otra o que están friccionando una sobre la otra. La superficie en este caso sería la suela del zapato en algunos momentos y la película de hielo que se formó sobre el pavimento. Y esa película de pavimento impide que haya una fricción relevante, por lo tanto impide que haya una fuerza de fricción entre las dos superficies. De ahí que resulte tan difícil para él ponerse de pie. Y de ahí también que resulte tan fácil para nosotros caminar o correr, porque justamente si no fuera por la fricción, por la fuerza de roce que hay entre las superficies de nuestros pies o de los zapatos y el suelo, entonces sería imposible siquiera avanzar. La naturaleza de la fuerza de roce que aparece en este caso es muy distinta de la naturaleza de la fuerza de empuje, pero en ambas son fuerzas. En un caso es por la fricción de las superficies, el rozamiento de superficies. En el otro caso es por la acumulación o la colisión más bien de moléculas de agua, de choques de partículas de agua sobre la superficie del objeto que flota. eh, Patricio agregaba la tracción. ¿En qué caso pondría la tracción, Patricio? En la cuerda, jalándose por ambos lados. En la cuerda, ¿de acuerdo? Bueno, tracción puede ser también un concepto más amplio para, para referirnos a una fuerza puede ser digamos, cuando empujamos un objeto o cuando tiramos a un objeto, ¿cierto? Incluso uno puede decir, las ruedas del vehículo hacen tracción. En este caso, la fuerza o las fuerzas que se asocian a este tipo de interacción, que es la interacción entre dos objetos a través de otro objeto que es extenso, como una cuerda, se llaman tensiones en general. Entonces, claro, uno puede decir estoy traccionando algo, pero cuando lo tracciono estoy aplicando una tensión a la cuerda. La naturaleza de la fuerza en este caso, que es la que se transmite a través de la cuerda, es lo que llamamos la tensión. Y los otros ejemplos, bueno, también podríamos decir una fuerza de contacto, claramente en la fuerza muscular que la persona ejerce al empujar
al otro jugador. Es una fuerza directa de contacto entre los objetos, una colisión, en cierta manera. Tenemos también la fuerza viscosa que impide o que dificulta el movimiento del objeto dentro de un fluido. Justamente estos tres ejemplos, estos tres fluidos, se diferencian por su viscosidad. Uno es más viscoso que el otro, eso significa que hay una fuerza viscosa mayor que impide o que dificulta el movimiento. Depende solamente de la naturaleza del material. Si uno, por ejemplo, compara la viscosidad del agua con la viscosidad del aceite, va a entender claramente de qué se trata esta fuerza viscosa, que depende de la naturaleza de la sustancia, que por supuesto es distinta, por ejemplo, a la tensión, distinta al empuje, distinta a la fricción. Y por último, el ejemplo de la esfera que está en el plano inclinado, que tiene una fuerza representada aquí, como, vamos a decir, perpendicular a la superficie sobre la cual pisa, o sobre la cual rueda la esfera. Esta es una fuerza que está siempre presente cuando hay una superficie de soporte, una plataforma. Independientemente de la inclinación que tenga esa plataforma de soporte, esta fuerza es siempre perpendicular a la superficie de contacto. Por esa razón se llama fuerza normal. En el caso de una mesa, la mesa va a sostener, ¿cierto?, un objeto que está encima, dispuesto sobre la mesa. Entonces esa fuerza de soporte va a ser una fuerza vertical dirigida hacia arriba. La fuerza normal. En estos 6 ejemplos tenemos fuerzas de acción por contacto. Hay contacto directo entre las superficies, entre las partículas, etc. O entre los objetos, mejor. Y el otro grupo de fuerzas tiene una naturaleza completamente distinta. Igualmente son fuerzas en el sentido de que se trata de la interacción de objetos que pueden provocar cambio de movimiento, cambio de forma, pero en este caso no hay contacto directo entre las superficies o entre los átomos que forman esos objetos. Hay una acción a distancia. Y es lo que veíamos en el caso anterior cuando hablábamos de atracción eléctrica o repulsión eléctrica de cargas. Vemos nuevamente el ejemplo de un globo electrizado, que es frotado incluso con un paño aquí, por lo tanto queda electrizado, y de inmediato lo acercamos a un hilo de agua. Les recomiendo realizar esta experiencia, muy sencilla, para poder apreciar cómo el hilo de agua interactúa con el globo electrizado, acercándose a él. Fíjese que no necesariamente entran en contacto, hay una acción a distancia, y esto lo llamamos una atracción eléctrica. La naturaleza de esta fuerza es de origen eléctrico, pero sigue siendo una fuerza en el sentido de que se trata de una interacción entre objetos que cambia el estado de movimiento o que cambia la forma. Y lo mismo podemos decir de la fuerza magnética, que está representada en las fichas de imanes que están en la animación de la izquierda. El magnetismo es un fenómeno muy relacionado con la electricidad, pero ocurre a una escala atómica, de manera que hay ciertos materiales que manifiestan propiedades magnéticas, y esa propiedad consiste básicamente en manifestar atracción o repulsión magnética. De nuevo, una interacción a distancia. Fíjense que los objetos no entran en contacto directamente, sin embargo se están separando, se están repeliendo, en este caso, uno con otro. Y por último, probablemente la interacción más presente en nuestras vidas, la interacción gravitacional, que no es otra cosa que también un tipo de fuerza que aparece simplemente por el hecho de que los objetos tienen masa. La interacción gravitacional, como la describió Newton, es una fuerza o un tipo de fuerza universal que se da siempre entre objetos masivos, entre objetos que tienen masa. Mientras más masivo un objeto, entonces mayor atracción gravitacional realiza sobre otros objetos masivos. Es el caso, por ejemplo, del planeta Tierra, que es un objeto de mucha masa, y que por lo tanto ejerce atracción gravitacional sobre todos los otros objetos masivos que lo rodean,
que están sobre el planeta, como la naranja que se cae del árbol, hay interacción gravitacional a distancia entre la manzana y la Tierra, o entre la naranja y la Tierra, porque la naranja tiene masa y la Tierra tiene masa. Esa interacción es siempre atractiva, atracción gravitacional. También el Sol ejerce atracción gravitacional sobre la Tierra, y por supuesto también las naranjas entre sí, una a la otra, también se atraen gravitacionalmente, porque tienen masa. Sin embargo, la masa es tan pequeña en este caso, de las naranjas, que una a la otra no tiene ningún efecto. Pero la masa del planeta es tan grande que sí se logra un efecto visible sobre el movimiento de la naranja. Por supuesto, como hay una interacción, y en todos los casos siempre hay una interacción, cualquiera de estos tipos de fuerza, hay dos objetos que interactúan, entonces cuando la Tierra atrae a la naranja también atrae a la Tierra, que es una acción recíproca. La diferencia es que la naranja tiene muy poca masa y por lo tanto los efectos de acción son más apreciables en la naranja que en la Tierra. Un detalle a tener presente en relación a la gravedad justamente es que es importante distinguir entre fuerza de atracción gravitacional, que es lo que llamamos peso de los objetos, y la masa de los objetos. En nuestra vida cotidiana, en el lenguaje de uso común, habitualmente confundimos masa y peso. Digamos, nos entendemos sin problema cuando yo digo mi peso es 60 kilogramos. Pero en el lenguaje físico, el peso no puede ser equivalente a la masa porque son características distintas. De hecho, la masa es una característica, es una propiedad de la materia. Yo puedo decir mi masa son 60 kilogramos, pero yo no puedo decir mi peso son 60 kilogramos porque yo no tengo un peso. El peso es una fuerza y lo que les he dicho ya varias veces, como es una fuerza, es el resultado de una interacción o una relación entre objetos. Por lo tanto, el peso es una medida o una manifestación de la relación que, en este caso, el planeta Tierra tiene con los objetos. Es decir, es una medida de la fuerza de atracción gravitacional. Por supuesto, hay una relación entre masa y peso que se puede indicar, porque el peso puede calcular justamente como el producto entre la masa de los objetos y el factor 10 aproximadamente, que corresponde a una medida del campo gravitacional de la Tierra o de la aceleración de gravedad. La masa entonces es una propiedad, la podemos entender como cantidad de materia de los objetos o como medida de resistencia al cambio. En el caso de la pimienta y la sal, la diferencia de masa entre los granos hace que uno sea más fácil de mover que el otro. La diferencia entre la masa de un camión y la masa de un vehículo hace que uno sea más fácil de mover que el otro. En ese sentido se habla de masa inercial, porque la masa es la propiedad que nos dice cuán fácil o difícil es cambiar el estado de movimiento de un objeto. En cambio, el peso es la medida de la fuerza con la cual la Tierra atrae a los objetos. Algo me parece que comentaba Mauricio en el chat. Efectivamente, ese 10 que aparece aquí, que yo lo he simplificado en esta relación, es una manera de aproximar o de redondear el valor de la aceleración de gravedad. Es una medida de lo que podemos llamar el campo gravitacional de la Tierra. Para más precisión, uno puede usar efectivamente 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la medida de la aceleración de gravedad. Bueno, por último, quisiera dejarlos con un par de ideas sobre lo que ocurre cuando sobre los objetos actúan varias fuerzas. Vamos a simplificar los casos, por supuesto, en general en el mundo las fuerzas son muy, digamos, diversas, pueden actuar en distintas direcciones y con distintas magnitudes, pueden ser fuerzas variables, fuerzas constantes, etc.
y por lo tanto un estudio acabado requiere una matemática mucho más compleja para poder hacerlo. Pero podemos aproximarnos cualitativamente a algunas situaciones relativamente sencillas que nos dan una idea de cómo operan las fuerzas al actuar sobre los objetos. Pero fíjense que cuando digo, y esto de nuevo es bien importante, cuando digo que las fuerzas actúan sobre los objetos, recuerden que las fuerzas no actúan por sí solas. Cuando digo que una fuerza actúa sobre un objeto, lo que estoy diciendo en realidad es que un objeto interactúa con otro. Y eso se manifiesta a través de una fuerza. En este caso, por ejemplo, a la izquierda tengo el diagrama de cuerpo libre de un objeto. Es decir, aquí hay una caja cuadrada que representa cualquier objeto. Podríamos pensar, si estamos analizando el movimiento de un auto, por ejemplo, entonces, perfectamente bien, la caja puede ser un auto. Está simplificado, no está su mecánica, no está las ruedas, no está el motor, no hay nada, porque la física del sistema detallado es muy compleja. Pero podemos mirar el sistema simplificado. Entonces hay el objeto auto. Y el objeto auto está sometido a dos fuerzas. Hay una fuerza que apunta hacia la izquierda, que le llamamos F1, y hay una fuerza que actúa hacia la derecha, que le llamamos F2. Fíjense que ambas fuerzas parten dentro del objeto, es decir, están situadas sobre el objeto. El origen de la flecha, o el punto de partida de la flecha, está más o menos en el centro del objeto. Eso quiere decir que la fuerza 1 está actuando sobre el auto, sobre este objeto. La fuerza 2 está actuando sobre este auto, sobre el mismo objeto. La fuerza 1 está empujando o está tirando al objeto hacia la izquierda. La fuerza 2 está empujando o está tirando al objeto hacia la derecha. Ambas fuerzas actúan simultáneamente sobre el mismo objeto. Y esta es la situación general, digamos. Los objetos están sometidos a la interacción del mundo con muchos objetos al mismo tiempo. Entonces, F1, por ejemplo, podría ser la fuerza del viento que se opone al movimiento de un auto. Perfectamente bien, podemos pensar entonces que hay una interacción. El objeto viento está empujando al objeto auto hacia atrás, impidiendo su movimiento. Hay una interacción entre objetos, y de ahí viene F1. No dibujé el viento, por supuesto, no lo representé, porque estoy interesado en la situación del auto. Y la fuerza F2 puede ser, eventualmente, la fuerza con la cual, voy a decir algo poco intuitivo, digamos, para analizar el movimiento del auto. La fuerza con la cual el pavimento empuja al auto para que se mueva hacia adelante. ¿De dónde vendrá esa fuerza del pavimento? De todas las fuerzas que nombramos hace un rato, ¿cuál tipo de fuerza será F2? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? De las fuerzas de interacción por contacto, mencionamos empujar, digamos, cuando empujaba la colisión los dos jugadores de fútbol americano, fuerza normal, empuje, hablamos de fricción, ahora me falta la fuerza viscosa, y creo que me falta una. Y la tensión. ¿Cuál de estas 6 fuerzas estará actuando entre el pavimento y el auto, que constituye F2? O a partir de la cual se puede decir que aparece F2. ¿Alguna idea? Mauricio dice la fuerza normal. Recuerde que la fuerza normal justamente se denomina así porque es perpendicular a las superficies en contacto. Entonces, si es que el auto está apoyado sobre el pavimento y el pavimento es horizontal, la fuerza normal es vertical. Justamente normal es sinónimo de perpendicular, perpendicular a la superficie de contacto. La gravitacional es la fuerza que menciona Victoria, es la fuerza que ejerce el planeta sobre el auto. Es la fuerza con la cual el planeta atrae al vehículo. Y esa fuerza siempre es una fuerza vertical hacia abajo, que de hecho está dirigida hacia el centro del planeta. ¿Qué es lo que
¿Cuál es la fuerza que empuja al auto hacia adelante? Suponiendo que esa es la situación, recuerden que estamos suponiendo que la caja representa un vehículo, yo dije, supongamos que F1 es la fuerza que el viento ejerce contra el movimiento del auto, el viento está empujando al auto hacia atrás, evitando que avance. ¿Cuál será la fuerza F2 que hace que el vehículo avance? ¿Qué objeto la provee o qué interacción la ocasiona? No es la fuerza normal, no es la fuerza gravitacional. Podríamos decir la fuerza de roce, como menciona Pablo. ¿Y esa roce entre qué superficies está ocurriendo? ¿La fricción entre qué superficies? Entre el pavimento y el auto, Ya, perfecto. ¿Y qué superficie del auto en particular? las ruedas, La rueda, perfecto. El neumático, efectivamente, ¿cierto? neumáticos, sí. Entonces, claro, uno podría decir F2, por ejemplo, podríamos decir, es la fuerza del motor, ¿cierto? Pero resulta que el motor es parte del auto. Y nosotros ya dijimos que no vamos a considerar nada del detalle del auto, no nos interesa su mecánica, estamos mirando al objeto en su totalidad. Entonces F2 tiene que ser la relación que hay entre otro objeto que interactúa con el auto y que lo empuja hacia adelante. Y esa interacción tiene la naturaleza de una fuerza de roce, como menciona Pablo. Porque al igual que en el caso del caminar, les pido que hagan este ejercicio, ojalá se paren ahora mismo y lo hagan, o después de la clase se dedican a caminar un rato por la pieza y lo piensan. Cuando ustedes caminan, aplican fuerza sobre el suelo, hacia adelante o hacia atrás con sus pies. Piensen en eso, hacia dónde aplican la fuerza con la suela de sus zapatos para ustedes poder impulsarse hacia adelante, para poder avanzar al caminar. Lo mismo en el caso de los neumáticos o las ruedas del vehículo y los neumáticos. Las ruedas giran y entonces lo que está en contacto allí es la fricción del neumático con el pavimento. Y esa rotación que es impedida por el pavimento hasta cierto punto, la fricción justamente empuja al vehículo hacia adelante. Así que podemos decir F2 es la interacción del pavimento con el objeto, del pavimento con el auto. Y la naturaleza de F2 es una fuerza de fricción, efectivamente. Ahora, para lo que nos interesaba este modelo es que hay una fuerza que empuja el vehículo hacia adelante, en este caso la fricción que hace el auto con el pavimento, gracias a la acción de las ruedas, y una fuerza que empuja al vehículo hacia atrás, que es el viento que le está impidiendo que avance. En esta situación además vemos que las dos flechas tienen un tamaño equivalente. Si las pudiéramos medir o poner una al lado de la otra, veríamos que su largo es el mismo. Eso nos indica que se trata de fuerzas de la misma intensidad. Es un ejemplo arbitrario nomás, solo para representar el caso. El caso es que dos fuerzas de igual magnitud, de igual intensidad, pero sentido opuesto, como F1 y F2, evidentemente se contrarrestan. Uno trata de avanzar, el otro trata de evitar que avance. En este caso en particular, el resultado de estas dos interacciones es una fuerza total nula, fuerza cero. ¿Significa eso que el auto está quieto? No necesariamente. Significa que no está cambiando su movimiento, que no está cambiando su dirección o que no está cambiando su velocidad. Perfectamente bien uno podría encontrar la situación en la cual este auto está siendo impulsado, gracias por supuesto al motor, pero fundamentalmente gracias a la fricción con las ruedas, está siendo impulsado hacia la derecha y está siendo contenido por la resistencia del viento. Y entonces el vehículo se mueve con una fuerza nula, por lo tanto sin cambio de movimiento, es decir, con velocidad constante. Perfectamente bien podría ser el caso. Lo interesante aquí, a raya para la suma, es que varias fuerzas actúan sobre el objeto y esas fuerzas se contrarrestan o también eventualmente se suman, como en el caso de la derecha, donde ahora dos fuerzas actúan sobre el mismo objeto, pero en la misma dirección, en el mismo sentido. Incluso estas son dos fuerzas también del mismo tamaño.
Así es que la fuerza total sobre el objeto es la suma de la fuerza 1 y la fuerza 2. Y el resultado podría ser perfectamente bien representado por una flecha del doble del tamaño de cada una, porque son el mismo tamaño original, inicial. Pero si no, bastaría con juntar las dos flechas para obtener el resultado de la fuerza total. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este análisis? Ya, qué bueno, Andrea, que esté claro. Los quiero dejar entonces con una simulación. Espero que puedan dedicarle algunos minutos a este modelo. Ah, ya lo tenía abierto. Déjenme ver si lo puedo... No voy a poder cerrarlo. Es un modelo que también nos permite representar fuerzas análogas a como las teníamos aquí en el modelo anterior con el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Pero acá, en un caso concreto de un carrito que está cargado de golosinas y que se puede mover en un plano horizontal. El sentido, por lo menos, de esta parte de la animación es poder visualizar la fuerza total, la fuerza neta, net force. Tiene otras aplicaciones, pero por ahora les pediría que jueguen con esta parte del simulador. Y por supuesto de lo que se trata es de aplicar fuerza sobre el carrito para evidenciar el efecto que tiene la fuerza neta sobre él. En este caso, por supuesto, al inicio la fuerza neta es 0 porque no se está aplicando fuerza por ninguno de los dos lados. Tenemos unos personajes que podemos arrastrar y cada personaje puede aplicar una magnitud de fuerza distinta. El tamaño del personaje está asociado al tamaño de la fuerza, la magnitud de la fuerza, solamente para fines didácticos, ¿cierto? Entonces aquí, este personaje, por ejemplo, aplica una fuerza a la derecha que está representada por esta flecha. Eventualmente, cuando se inicia la aplicación de la fuerza, le ponemos Go, y esta aplicación tiene un efecto. Es decir, causa un cambio en el movimiento del objeto. Fíjense que al inicio, vamos a suponer que es importante tener presente que mientras no apliquemos el botón ir, go, mientras no apretemos el botón, no se está aplicando ninguna fuerza. Solamente está visualizada lo que va a pasar, pero no se está aplicando fuerza. Entonces, está en reposo el carro y cuando aplicamos la fuerza, el carro comienza a cambiar su estado de movimiento. Fíjense que la velocidad con la que se mueve comienza a aumentar progresivamente. Esto se puede hacer más evidente si es que colocamos a un personaje que aplique una fuerza de mayor intensidad, también dirigida hacia la derecha. Nuevamente le ponemos Go y vemos cómo cambia el estado de movimiento porque cambia la magnitud de la velocidad. Por supuesto podemos hacer un juego de equilibrios o de tirar la fuerza, de tirar el cordel para ver qué ocurre con la fuerza neta. Hay una fuerza hacia la izquierda que ahora está aplicada por estos dos personajes. Fíjense que cada uno aplica una fuerza pequeña por separado, pero juntos suman su acción y se oponen a la acción del personaje de color rojo. Podemos aplicar Go y ver qué es lo que pasa, pero mientras se mueve, podemos incluso colocar ahí a otro, y a otro, y a otro, y eventualmente observamos un cambio en el movimiento del objeto. Entonces, mi sugerencia es que jueguen con esta animación y traten de ver qué es lo que ocurre con los equilibrios de fuerza, qué es lo que ocurre con el efecto que tiene la fuerza neta dirigido en distintos sentidos o de distinta magnitud sobre el cambio de movimiento del objeto. El caso tal vez más interesante puede ser, por ejemplo, para que ustedes lo miren después con más detención. ¿Qué es lo que va a pasar? Por supuesto, al aplicar Go, al aplicar fuerza a la derecha de este personaje, el carro va a cambiar su estado de movimiento.
del reposo va a pasar al movimiento, pero no solo eso, sino que su velocidad comienza a aumentar. Eso hay que notarlo con algo más de detalle, digamos, cuando uno mira la animación. Pero cuando esté en movimiento, lo que voy a hacer es colocar a este otro personaje al otro lado. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser nula, porque las dos fuerzas se van a equiparar. Y vamos a ver si el movimiento del vehículo cambia o no cambia. Le coloco iniciar, se mueve hacia la derecha. Fíjense que la fuerza sigue siendo nula, pero el carro se sigue moviendo hacia la derecha. ¿Se fijan? La fuerza neta es nula y el carro se mueve hacia la derecha. Lo interesante es que puedan comparar ese caso con este caso. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento y el otro? ¿Qué es lo que están haciendo las fuerzas? ¿Qué es lo que provocan la fuerza cuando actúan sobre el objeto? Eso, ¿alguna pregunta sobre el simulador? No, profe. Ya, súper. Les voy a dejar entonces este enlace, está por ahora publicado en la presentación de diapositivas que les mencioné, o sea que estábamos utilizando, que es la recapitulación. Aquí va a estar el enlace, ya para que puedan revisarlo, jugar con él y tratar de describir, explicar lo que está pasando con la suma y oposición de fuerzas. Les propongo que finalicemos aquí la sesión, ¿ya? Espero entonces el día miércoles, bueno, contarles o anticiparles cómo vamos a cerrar la unidad con un instrumento de evaluación, eventualmente aclarar alguna duda que tengan sobre esta última parte, y espero también comunicarles los resultados de la evaluación 2 para que ya eso no esté pendiente, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Que tengan una buena noche, que descansen, ánimo para lo que viene en esta semana, mucha suerte.